En este relato, te contaré cómo un viaje que parecía rutinario terminó por cambiar el rumbo de mi vida. Lo que comenzó como una escapada relajante se transformó en una experiencia inolvidable, donde una atracción prohibida me llevó a cuestionar todo lo que creía seguro. Acompáñame a descubrir cómo una decisión inesperada desató una tormenta de emociones y me obligó a enfrentar las consecuencias de mis actos. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia llena de giros inesperados y emociones intensas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguna de las historias apasionantes que tengo preparadas para ti. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Era el comienzo de la primavera cuando decidí tomarme un descanso. La rutina diaria me estaba agotando, y mi matrimonio con Daniel, aunque estable, se había convertido en una sucesión de días predecibles y monótonos. Llevábamos 10 años juntos, y aunque lo amaba, sentía que algo faltaba, una chispa que había desaparecido con el tiempo. Así que, cuando mi mejor amiga Ana me sugirió un viaje de fin de semana a una cabaña en las montañas, no lo dudé ni un segundo. La cabaña estaba situada en un lugar idílico, rodeada de bosques frondosos y con una vista espectacular al lago. Llegamos un viernes por la tarde, con la intención de desconectar del mundo, relajarnos y disfrutar de la naturaleza. Lo que no esperaba era que ese fin de semana me presentaría a alguien que pondría mi vida de cabeza. El sábado por la mañana, mientras Ana y yo tomábamos un café en la terraza, escuchamos una moto acercarse. El sonido se detuvo frente a la cabaña vecina, y pronto apareció un hombre alto, con el cabello desordenado por el viento y una sonrisa despreocupada. Se presentó como Alejandro, el dueño de la cabaña contigua. Era un arquitecto que se había tomado un par de días para escapar de la ciudad y trabajar en sus proyectos en un ambiente más tranquilo. Desde el primer momento, Alejandro me llamó la atención. Había algo en él, en su forma de hablar, en su mirada, que despertó en mí una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. Durante todo el día, intercambiamos algunas palabras mientras él y Ana conversaban sobre temas triviales, pero en cada mirada, en cada sonrisa, sentía que se creaba una conexión invisible entre nosotros. Esa noche, Ana y yo decidimos hacer una pequeña fogata en la orilla del lago. Invitamos a Alejandro a unirse, y él aceptó encantado. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre nosotros, la conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Me encontré hablando con Alejandro de temas personales, compartiendo cosas que no había mencionado ni siquiera a Daniel. Había algo en el que me hacía sentir cómoda, segura, como si lo conociera desde hacía mucho tiempo. A medida que avanzaba la noche, Ana se retiró a la cabaña, dejándonos solos a Alejandro y a mí junto al fuego. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino lleno de una tensión que ambos podíamos sentir. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «No puedo evitar notar que hay algo en ti que te tiene inquieta», dijo, mirándome fijamente. «No soy quien para meterme, pero si necesitas hablar, aquí estoy». Sus palabras, tan sinceras y directas, me desarmaron. Sin pensarlo, comencé a contarle sobre mi vida, sobre mi matrimonio con Daniel, sobre cómo sentía que algo se había perdido en nosotros, aunque no sabía exactamente qué era. Alejandro me escuchó con atención, sin interrumpirme, y cuando terminé, simplemente sintió, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando por mi cabeza. «A veces, nos perdemos a nosotros mismos en la rutina», dijo suavemente. «Es fácil dejar que la vida nos arrastre sin darnos cuenta de lo que realmente necesitamos». Lo miré a los ojos, y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Había algo en Alejandro que despertaba en mí un deseo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Sin decir una palabra más, me acerqué a él, sintiendo como el aire entre nosotros se volvía más denso. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero pronto se volvió más intenso, más apasionado. Sentí como mi cuerpo respondía a él de una manera que no había experimentado en años. Me dejé llevar por el momento, por el deseo que había estado reprimiendo, sin pensar en las consecuencias. Nos alejamos del fuego y nos adentramos en el bosque,
buscando un lugar más privado. Allí, bajo las estrellas, nos entregamos a la pasión que nos había estado consumiendo desde el momento en que nos conocimos. Fue un encuentro lleno de deseo, de necesidad, como si ambos supiéramos que esa noche era todo lo que teníamos. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a iluminar el cielo, volvimos a la cabaña en silencio. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero ambos sabíamos que lo que había sucedido no era solo una aventura pasajera. Sentí una mezcla de culpa y satisfacción, una dualidad que me hizo cuestionar todo lo que había hecho. Antes de seguir con la historia, quiero recordarte que si estás disfrutando de este relato, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más historias llenas de pasión y decisiones difíciles. Ahora, sigamos. El resto del fin de semana pasó en un torbellino de emociones. Ana no sospechaba nada, y Alejandro y yo continuamos actuando como si nada hubiera sucedido, aunque nuestras miradas decían lo contrario. El domingo por la tarde, cuando llegó el momento de regresar a la ciudad, sentí una tristeza profunda al despedirme de él. Nos dimos un último abrazo, y aunque no dijimos nada, sabía que ese era el final de lo que habíamos compartido. De vuelta en casa, la realidad me golpeó con fuerza. Daniel me recibió con su habitual calidez, sin sospechar que algo había cambiado en mí. Me esforcé por actuar con normalidad, por seguir con nuestra vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba la noche en el bosque, el toque de Alejandro, la pasión que habíamos compartido. Con el paso de los días, la culpa comenzó a consumirme. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado la confianza de Daniel de la manera más dolorosa posible. Intenté justificarlo de todas las formas posibles, diciéndome que fue solo un momento de debilidad, que no significaba nada, pero sabía que eso no era cierto. No podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Cada vez que Daniel me abrazaba, cada vez que me miraba a los ojos, sentía que mi corazón se encogía de dolor. Sabía que tenía que tomar una decisión, que debía enfrentar lo que había hecho y decidir qué significaba para mí, para nosotros. Finalmente, un día, no pude más. Senté a Daniel en el sofá y le conté todo. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, y el dolor en sus ojos mientras hablaba fue casi insoportable. Lloré, le pedí perdón, le expliqué que no sabía lo que había sucedido, que me sentía perdida, pero que lo amaba y que quería luchar por nosotros. Daniel escuchó en silencio, y cuando terminé, se levantó y salió de la casa sin decir una palabra. Esa noche, no volvió, y yo me quedé sola, temiendo que mi matrimonio hubiera llegado a su fin. Las horas pasaron lentamente, cada minuto llenándome de arrepentimiento y miedo. Al día siguiente, Daniel regresó. Se sentó frente a mí, con una calma que me sorprendió, me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Me explicó que me amaba, pero que no podía ignorar lo que había pasado, que necesitábamos encontrar una manera de sanar, si es que eso era posible. Durante las semanas siguientes, trabajamos en nuestra relación. Fuimos a terapia, hablamos más de lo que lo habíamos hecho en años, y poco a poco, empezamos a reconstruir lo que se había roto. Fue un proceso doloroso, lleno de altibajos, pero ambos estábamos comprometidos en intentarlo. Mi encuentro con Alejandro fue una lección dolorosa sobre las consecuencias de las decisiones impulsivas y sobre el valor de lo que tenía con Daniel. Aprendí que, aunque el deseo puede ser poderoso, no vale la pena sacrificar una relación construida con amor y dedicación. Ahora, más que nunca, estoy enfocada en fortalecer mi matrimonio y en no volver a perderme en una búsqueda momentánea de algo que ya tenía frente a mí.